lo dijo en la primera hora. A ver, 8:12. Hay un dato que motiva la entrevista que vamos a tener en este momento y que tiene que ver con los riesgos del mantenimiento de la red vial en el Ecuador, especialmente en época de lluvias, que es lo que estamos enfrentando. Yo les relataba a ustedes el feriado, tuve la oportunidad de visitar la provincia de Esmeraldas y cada vez que voy no hay arreglo en esos 90 kilómetros de la vía entre Quirindé y Esmeraldas. Sobre todo, lo más terrible uno se encuentra en los 45 kilómetros más o menos de Quirindé a Viche, que es de terror eso, de terror, una barbaridad. Pero ampliemos ese concepto al plano nacional. Al cierre de enero del 2025, el 90,6% de la red estatal presentó deficiencias, según dato recogido por nuestro entrevistado, a partir de información del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Le quiero agradecer a Pedro Paladines, que está conectado con nosotros ahora mismo de forma telemática. Él es especialista en infraestructura vial y gerente vial de INTEP Saint-Gobain, para analizar este tema, afectaciones y también soluciones. ¿Cómo está, Pedro? Bienvenido. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le saluda a Fabricio Vela. Bienvenido. Buenos días, Pedro. Muy buenos días, Andrea. Muy buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Gracias a usted por la gentileza de atender esta entrevista. A ver, partamos del diagnóstico, porque este porcentaje es, digamos, muy llamativo. 90,6% de la red vial estatal presentó deficiencias. ¿Cómo se llega a este porcentaje y a qué nos estamos refiriendo, por favor? Bueno, partiendo de la información oficial que podemos recaudar del ente regulador o del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, se puede evidenciar que de sus propios análisis se determina que el 90% de las vías se encuentran en condiciones en buen estado hasta el mal estado. El ministro también en algunas entrevistas decía de manera correcta que hay algunas vías que están en mal estado, son de menor porcentaje. Sin embargo, lo que llama la atención es que estén en un buen estado, el 10%, hace que la infraestructura vial disponible refleje las condiciones críticas que tiene por la antigüedad que tienen nuestras bases y nuestras estabilizaciones, porque hemos tenido una repotenciación de la red vial en los últimos 20 años. Recordemos que nuestra red vial fue construida en el boom petrolero y en el desarrollo entre los 70s y 80s sobre una orografía, una topografía montañosa en la parte de la sierra y en la parte de la costa donde hay posibles inundaciones, donde tenemos cotas bajas. Esto hace que nuestra red vial, al no haber tenido una innovación tanto en su geometría o en su conectividad, tenga estas deficiencias. A esto se suma que los trabajos realizados en los pavimentos se los han llevado a cabo de manera tradicional, sin contar y tomar en cuenta las nuevas tecnologías disponibles para la gestión del pavimento. Esto quiere decir la utilización y la innovación de pavimentos modificados con polímeros que generan mayor resistencia, o el uso de emulsiones asfálticas que permiten generar estabilizaciones con reciclaje del mismo pavimento, generando mejor paquetes estructurales en las vías. Adicional a esto, tenemos un factor que es el incremento del parque automotor a nivel nacional, y ha generado mayores cargas sobre las estructuras planteadas en las vías a nivel nacional, provincial y cantonal, debido a que los diseños o las planificaciones y proyecciones de tráfico han sido superadas ampliamente por el boom de las ventas de los vehículos. Recordemos que solo este año que ha terminado se tuvo unas ventas menores, pero se generaron ventas, no se rompieron los récords como en los últimos 10 años que el parque automotor en diferentes partes del país fue incrementando, y adicionalmente el crecimiento del país de manera que genera una demanda de servicios logísticos, y esto ha aumentado también la presencia de vehículos de carga que circulan sobre nuestras vías. Eso, perdón que le interrumpa, porque esta parte que usted dice es interesante. Es decir, para entender esta parte, no sé, los materiales utilizados para las vías, para las carreteras,
con el aumento del flujo vehicular, resulta que ya no aguantan tanto. ¿Es eso? Correcto. Para hablar en términos morochos y coloquiales. Correcto, se diseña para un tráfico proyectado y esto ha generado un incremento en el tráfico y una sobrecarga sobre las vías. Adicionalmente, en el mundo entero, en países vecinos, Colombia, Perú, y Brasil, y Estados Unidos, Europa, y Alemania, Japón, a través de las investigaciones de los laboratorios de materiales asfálticos y de pavimentos, se ha evidenciado la posibilidad y la oportunidad de incrementar la vida útil de los materiales asfálticos a través de la modificación. Esto es el uso de polímeros que se incorporan al asfalto en un proceso de modificación, hacen que cuando uno recibe el asfalto AC20 que produce la refinería de nuestro país, tiene algunas condiciones químicas y de estabilidad de los saturados, de los aromáticos, que son los componentes químicos del asfalto, y una vez analizado en el laboratorio en un equipo que se lo denomina el equipo SARA, que contamos nosotros en nuestro laboratorio, podemos identificar cuáles son las mejoras o las condiciones que requiere el asfalto para diferentes tipos de tráfico y para diferentes tipos de ubicaciones a nivel nacional. Quiere decir, donde hay mayores temperaturas y menores temperaturas, los materiales comienzan a tener mayor fatiga debido a la presión que requiere. Al tener mucho calor se expande el material y al tener mucho frío se retracta. A eso se le podría sumar también, por ejemplo, digamos, usted ya lo ha dicho, la ubicación geográfica, pero ahora mismo tenemos varias vías cerradas por deslizamientos de tierra, por la época lluviosa, etcétera. ¿También puede afectar el asfalto este tipo de inconvenientes, tener una vía cerrada por un deslizamiento de tierra 2, 3 días, a veces 2 semanas? Lo que ocurrió incluso, por ejemplo, en el kilómetro 22 en Azuay, en la vía Cuenca-Molleturo, que fue también muy criticado por las autoridades, por la prefectura y también la alcaldía de Cuenca. Entonces, vuelvo e insisto, estos deslizamientos de tierra también podrían afectar el asfalto de no ser removidos oportunamente o rápidamente. Correcto. En la temporada invernal que está atravesando el Ecuador presenta un desafío significativo para la conservación de la red vial. Debido a las intensas precipitaciones que estamos teniendo, la saturación de los suelos hacen que se generen estos deslizamientos y la afectación directa al pavimento. Esto al estar causando una presión sobre la carpeta de rodadura del pavimento, lo deteriora y lo acelera rápidamente. Lo que se recomienda en las actuales condiciones climáticas es realizar una intervención, un mantenimiento previo a la temporada invernal, durante la temporada invernal y posterior a la temporada invernal. ¿Qué se quiere decir con esto? Que durante varios momentos en los que está pasando en el año, digamos, tomando en cuenta desde el punto climático, en el verano se deben limpiar las cunetas de coronación, los drenajes, todo el sistema que se requiere hidráulico para mantener la carretera en buenas condiciones. Recordemos que el agua en grandes cantidades es un enemigo de la carretera y de sus condiciones. Esto es importante tomar en cuenta la estabilización de taludes, las condiciones como los propietarios colindantes de la vía mantienen también sus frentes con la vía. Son algunos factores que requiere que el país en general y la administración encargada de las carreteras comencemos a incorporar metodologías que son exitosas en otros países para el plan de gestión de pavimentos o para la gestión de la carretera. Recordemos que la carretera es dinámica y tiene diferentes momentos y es importante contemplar indicadores de gestión como los que sirven para las condiciones del pavimento. Por ejemplo, el índice, el coeficiente de fricción, que eso es lo que nos está sucediendo en algunos tramos. Voy a poner un ejemplo aquí en la ciudad de Quito, en la Simón Bolívar. El pavimento, al tener el roce con los neumáticos, con las llantas, va perdiendo su adherencia y este coeficiente de fricción se va perdiendo. Por lo tanto, en la temporada invernal, cuando llueve, cae el agua, se produce acumulaciones de una película de agua sobre la carpeta de rodadura, y al topar la llanta genera el aquaplaning conocido y se pierde el control.
Para esto se pueden utilizar métodos como el micropavimento, que aquí en el Ecuador se ha hecho muchas veces en muchos tramos, en muchas carreteras, y lo que yo invito a reflexionar tanto a los usuarios, que somos los que nos transportamos en vehículos, en buses, los pasajeros de transporte de pasajeros, requieren que las autoridades o los responsables técnicos de los pavimentos y las carreteras comencemos a ser más rigurosos en la aplicación de los índices o los indicadores de gestión que existen en la normativa, tanto nacional como internacional, para poder ofrecer un nivel de servicio adecuado y la seguridad vial respectiva para los traslados que tenemos de diferente modo. Le voy a leer un mensaje que me escribe un oyente, Eduardo Espinosa, desde Loja. Dice: los deslizamientos o derrumbes en las vías nada tienen que ver con el material usado para el pavimento o asfalto de las vías. Existe falta de mantenimiento vial, en el que incluye el monitoreo de las quebradas, alcantarillas y cunetas. Esos deslizamientos, de uno u otro sentido, dice nuestro oyente, bien pudieron haber sido prevenidos. ¿Usted coincide con eso? Usted que es el especialista, Pedro. Correcto, eso es lo que se mencionaba. Durante una de las principales actividades de mantenimiento de las carreteras es la estabilización de taludes, la limpieza de cunetas de coronación, las cunetas que van del lado de la carretera. Lo que se quiere informar y comentar aquí es que la carretera tiene los más importantes, digamos, los más rescatables son taludes, cortes, y el pavimento, que es el que más se afecta también con el resto de las presencias de las lluvias. Entonces es un trabajo integral, como lo digo. No solo la carretera es el pavimento o la carpeta de rodaduras, tenemos también taludes, como lo ha mencionado el Radio Escucha, tenemos que ver también los pasos por las ciudades o las zonas pobladas. Hay diferentes factores que requiere la administración de una carretera. Aquí tenemos la costumbre de hacer la construcción y un mantenimiento a 3, 4 años, y después la carretera queda, digamos, a la vida útil sin ninguna conservación. ¿Cómo hacerlo, digamos, que después de tener varias justificaciones que dicen que no hay dinero? Incluso ahora mismo, por ejemplo, las prefecturas están reclamando los ingresos y esta deuda también que tiene el gobierno nacional con las prefecturas, con los GATS provinciales. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué tan costoso sería? Ya lo decía al inicio de la entrevista, alrededor del 90% de carreteras que no están en un estado excelente, si así se quisiera, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo con tantas carreteras en mal estado, con vías en mal estado, respecto del financiamiento? Todo esto que usted nos ha dicho. Eso es importante, como se mencionaba previo a la temporada invernal, la inspección y el diagnóstico que se debe realizar a las vías. Uno puede obtener las condiciones tanto de su derecho de vía, de taludes y del sistema de drenajes. Se puede hacer un levantamiento del pavimento, y a través de estos informes que se van generando kilómetro a kilómetro, se van generando las hojas de ruta y los planes de trabajo de intervención para recuperar las condiciones adecuadas de la vía. Sin embargo, en algunas condiciones, ya cuando el pavimento ha cumplido su vida útil, se puede realizar un reciclaje del pavimento. ¿Cómo se logra esto? Se toma una muestra del pavimento existente y se hace un análisis del asfalto residual que ha quedado de este pavimento, que ha tenido una vida útil de 10 años, de 8 años, de 10 a 20 años, de lo que fuere, y a este pavimento, con un equipo de maquinaria vial, se recicla en el sitio y se le agrega una emulsión asfáltica, recuperándole, rejuveneciendo al asfalto existente, y este material que estamos haciendo una figura de economía circular se mantiene en el sitio y se la vuelve a usar. Esto aumenta el número estructural que permite dar mayor resistencia y durabilidad a la carretera. Finalmente, sobre esta estabilización de base de pavimento reciclado, se pone una carpeta de asfalto, sea asfalto modificado o sea el AC20 que se usa comúnmente.
Oiga, Pedro, y lo último, acá me escribe un oyente desde la provincia del Oro, le envío un abrazo a Yane Olmedo, como siempre escuchando nuestro espacio. Dice, una vía que una Machala con la parte alta, es decir, con Piña, Zaruma, Portobelo, Atahualpa, no le han dado mantenimiento más de 13 años. Y por acá, en cambio, en la transmisión en Facebook, nos dice un internauta, la red vial de Cumandá, Payatanga, Colta, yo transitaba por esa vía cuando iba de Quito a Guayaquil y no me iba por Santo Domingo. Inicialmente me iba por Riobamba, Colta, Payatanga, Cumandá, Bucay, El Triunfo, Guayaquil. Pero resulta que dejé de hacerlo porque hace algunos años esa vía se deterioró y es una vía de concreto. 6 años sin mantenimiento. De un lado 13 años y del otro lado 6 años. ¿Qué significa eso para cerrar con su reflexión, Pedro? Excelente punto. Muchas veces se considera que el pavimento rígido, el que es hecho con hormigón, con cemento, se considera que es una vía que va a durar más. El problema que tenemos ahí es que cuando tienen un suelo inestable, este hormigón, al ser tan rígido, va a quebrarse. Por lo tanto, previo a la decisión del análisis del qué pavimento se requiere o qué condiciones de carpeta de rodadura se requiere, se debe analizar el pavimento flexible o el pavimento rígido, de acuerdo a la conveniencia del proyecto, tomando en cuenta que el pavimento flexible es el más usado a nivel mundial y es el que mejor resultados en cuanto a la rentabilidad económica y social genera, ya que el pavimento rígido es un poco más costoso que el pavimento flexible en base a asfalto. Correcto, Pedro. Muy interesante esta charla. Nos ha permitido conocer un poquito más sobre algo de lo que hay que hablar, que es el mantenimiento vial y, por supuesto, partir de una cifra que es muy compleja, ¿no? La situación del 90% de la red vial en el Ecuador. Pedro, le envío un abrazo a la distancia. Muy gentil. Gracias, Pedro. Muy amable, Fabricio. Muchas gracias, Andrea, por el tiempo y a los radioescuchas un saludo y gracias por la intervención. A usted, gracias a Pedro Paladines, especialista en infraestructura vial y gerente vial de Intex Seine Gobain, haciendo, digamos, esta valoración, este análisis sobre la situación de la red vial en nuestro país, que es realmente compleja. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.